Hola, yo soy Marco Antonio Velázquez. Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión, El monje del terror presenta El pasadizo siniestro. Su familia había sido dueña de esa vieja casona desde hacía mucho tiempo. De hecho, por generaciones la habían habitado, hasta que sus bisabuelos la abandonaron. Decían que se veían cosas raras. De hecho, su tatarabuelo, que había sido médico, había muerto dentro de la casa en circunstancias extrañas. A partir de ahí, nunca más la volvieron a habitar. Con el paso del tiempo, obviamente se fue deteriorando y actualmente estaba en ruinas. Él se sorprendió cuando el notario le informó que el único heredero y por lo tanto el único propietario de esa vieja casona era él. Su nombre, Javier Romero. Hasta cuando le entregaron los documentos oficiales que lo convertían en dueño absoluto, fue cuando acudió a visitar esa casona. Las llaves que le entregaron para abrir el enorme portón eran antiguas, como antiguo era todo. Sintió un escalofrío cuando se dio cuenta que su ahora propiedad colindaba con un viejo panteón que parecía abandonado. Sin embargo, se sobrepuso rápidamente y con energía abrió y penetró a su casona. Nunca había entrado antes. Desde la muerte de su tatarabuelo la deshabitaron y por lo mismo hasta le parecía un tanto extraño que él la hubiera recibido como herencia. Su intención al ir a visitarla era precisamente recorrerla y valorar en qué condiciones se encontraba para tomar la decisión de venderla o de reacondicionarla y habitarla. Tal vez por el tiempo que había pasado sin que nadie viviera en ella, o incluso sin ser visitada. La vieja casona estaba muy maltratada. Aún conservaba la impresionante fachada. Penetró por las diversas habitaciones y comprobó que había sido realmente una mansión, casi un palacio. Aunque al sentir el frío que tenían los lugares por donde pasaba, sus cabellos se erizaron al recordar las historias y leyendas que de niño le habían contado sobre lo que ahí había pasado. Se decía que su tatarabuelo era médico, un tanto científico y alquimista, además que hacía experimentos raros, hasta que perdió la razón. Decía que lo perseguían y finalmente murió. No saben de qué o incluso si había sido asesinado. Javier llegó al enorme patio. Se sobresaltó cuando vio una sombra reflejada en el piso. Era una enorme cruz. Al mirar de dónde provenía, se dio cuenta que era de su vecino. Aunque su vecino en este caso era el panteón. Algo brillaba exactamente donde en ese momento las dos líneas de la cruz se unían. Se acercó y era una especie de argolla. Había estado oculta durante mucho tiempo y ahora él, por una extraña casualidad, la había visto. ¿O no era casualidad? Con mucha curiosidad jaló de ella y aunque le costó mucho esfuerzo, logró levantarla. Era un pasadizo. Pensó que seguramente hacía muchos años que nadie pasaba por ahí. Estaba muy oscuro. Encendió la lámpara de su celular y bajó por él. De inmediato, un olor a moho y humedad pestilente llegó a su nariz. A lo lejos vio una luz. Siguió avanzando y cuando llegó a ella había una escalera de piedra. Subió y con esfuerzo empujó una tapa. Aunque era de día, su corazón palpitó muy rápido al darse cuenta que estaba dentro de una cripta. Una reja con candado le impedía salir. ¿Qué era todo eso? Supuso que su antepasado utilizaba ese pasadizo para entrar y salir del panteón a la hora que quisiera.
Regresó por donde vino, pero avanzaba y ya debería haber llegado por donde había entrado. Sin embargo, no era así. Se detuvo un momento para tratar de reconocer y se dio cuenta que caminaba por otro sendero. Era como si el pasadizo no solo comunicara la casona con el panteón. Quiso regresar, pero su curiosidad fue mayor. Deseaba saber a dónde conducía esa otra parte. De pronto, bajo la luz de su celular, apareció una puerta. Probó con cada una de las llaves antiguas que le había entregado el notario, y una de ellas la abrió. Quedó asombrado. Era perturbador lo que sus ojos observaban. Veía una habitación muy grande. De una ojeada descubrió varias y enormes velas. Al lado de una de ellas había fósforos. Increíblemente, al rasparlo encendió, y con ellos encendió varias velas. Aquello parecía un gran laboratorio. Lanzó un grito de sorpresa al ver sobre una de las mesas partes momificadas de cuerpos humanos. Seguramente su tatarabuelo, como muchos médicos de esa época, hacían experimentos con cadáveres. Su antepasado había sido muy listo. Construyó su casona junto al panteón y había creado el pasadizo que lo comunicaba para ir y venir cada que lo deseara. Su laboratorio también estaba bajo tierra para que nadie lo descubriera. Y ahí, en la soledad, hacía sus investigaciones. Siguió observando y recorriendo el enorme laboratorio. Encontró infinidad de huesos de todo tipo. Era macabro ver momias, pero verlas por pedazos era espeluznante. De pronto, vio una libreta o cuaderno. Lo empezó a leer. Era una especie de diario. Ahí, su tatarabuelo anotaba el resultado de sus experimentos. La hojeó y ya iba a dejarla cuando llegó a las últimas páginas. Decía que trabajar con cadáveres que robaba del cementerio ya no era suficiente, que necesitaba cuerpos vivos para probar sus investigaciones y que por eso había tenido que raptar a varias personas, pero que ninguna había sobrevivido, que su conciencia lo torturaba porque en su afán científico se había convertido en asesino. ¡Asesino! Esa fue la última palabra que escribió. Javier sintió que el piso se movía. Sí, era un sismo. Tenía que salir rápidamente de ahí. El polvo acumulado durante tantos años se desprendía y le impedía ver por dónde salir. No era solo polvo. Ese laboratorio bajo tierra, con el sismo, se estaba viniendo abajo. Javier corrió para salvar su vida. Como pudo, llegó por donde había entrado. Por fin salió. Solo habían pasado unos segundos, pero el sismo continuaba. Ahora con más intensidad. Corrió al otro extremo del patio, donde había un claro, y vio cómo la enorme casona se derrumbaba con el terremoto. Por fin, todo quedó en calma. Milagrosamente se había salvado. Tal vez era mejor así. Al convertirse todo en escombros, nadie se enteraría que su tatarabuelo había sido un asesino y que en su remordimiento había enloquecido. Si esta historia fue verdad o mentira, no lo sé. Dale like a este video y compártelo para que todos estén conscientes que en nuestros antepasados pudieron existir seres desquiciados o incluso asesinos. Yo soy Marco Antonio Velázquez. Te espero en la siguiente historia que me envíe El monje del terror.